Bueno, esto es Asadito Cheyes. Vamos a estar con Cris. Nosotras dos vamos a estar como ayudando, mirando a ver si necesitan algo. Y antes que nada te quiero preguntar, ¿hay alguien que no quiere salir en las fotos? ¿Todo bien? Bueno, genial. Bueno, ¿quiénes somos? Asadito Cheyes. Somos una comunidad de mujeres para mujeres, principalmente para mujeres. Obviamente damos bienvenida a los hombres y a cualquier persona que quiera venir, siempre que respete el código de conducta que tenemos de si hay alguien que se quiera, si hay alguien que se sienta medio, no quiero decir la palabra pesado, pero incómodo, por favor, incómoda, nos avisa y nada, eso. Realizamos test talks, workshop y bueno, y básicamente nosotras queremos hacer a todos que aprendan a programar mientras comparten sanguchitos, una picada o un asadito. Así es, bueno. Hoy va a estar coordinando Cristian Durán. Como verán, su experiencia profesional, le gusta mucho cazar Pokémones, lo van a ver capaz que por toda la ciudad siempre con el celular así. Hace poco ganó un torneo. Así. Es verdad, hay fotos de eso, lo pueden buscar en Durán Cristian en Twitter, van a ver fotos de cuando ganó más rápido que Ash, así que es algo para destacar. ¿Quiénes van a estar ayudando aparte de Chris que le va a dar la explicación? Van a ser los mentores que tenemos a Mike, ya está la fotito de él, comió arepas con Shakira, también es verdad. Y a veces escribe sin typos, pero muy pocas veces. Mate, que está allá, ahí te van a ver con Lisandro, que es su hijo, que bueno, es fanático de su hijo. Y si quieren sticker de la Meetup JS, él también tiene, o si no se lo piden a Chris, que son los organizadores de la Meetup. Tenemos a Sabri, que está ahí, ella juega con Sudokus, y bueno, también, ella sí describe sin typos de verdad, y te va a ayudar en cualquier cosa que ustedes tengan, o cualquier duda que tengan. También me está ayudando Diana, que está ahí, es una tofu fighter, le encanta comer arroz. Y bueno, ella es una experta en origami. Y Pablo, que está ahí sentado, básicamente es un what the fuck developer, no sabe qué está haciendo con su vida. Bueno, ellos van a estar ayudando a ustedes en cualquier consulta que tengan. Si realmente hay algo que no sepan, levanten la mano y ellos se van a acercar, sea para cualquier cosa. Ahora los dejo con Chris, que le va a seguir explicando el evento de la actividad. Bueno, bienvenidos también, les digo yo, y para los que nos están conociendo y nos quieren seguir en las redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn también. Nuestro objetivo también está un poco en el tema de difundir lo que es la programación, lo que uno cuando entra a la programación empieza a investigar y empieza a encontrar distintos recursos, también está bueno compartir a nivel trabajo también lo que vamos encontrando, distintas oportunidades, así que bueno, en nuestras redes pueden encontrar distintos recursos. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Primera aclaración que voy a hacer es que no tenemos micrófono, yo generalmente hablo fuerte, pero si quieren acercarse mucho más, va a estar buenísimo. Más que nada porque voy a estar súper oculto ahí escribiendo. Lamentablemente el cable que tenemos es medio cortito, así que voy a tener que estar ahí. Igual yo hablo fuerte. Lo más importante igual es que me escuchen y que vean lo de la pantalla, ¿sí? No sé si... Angie, vos pudiste... No sé si todas las personas tienen acceso a este link, que es básicamente donde anoté todas las cosas que vamos a estar haciendo con algunos recursos extra y todas las actividades. Este es el link que tienen que tener y que necesito que por favor lo tengan. Así que no sé si... ¿Ya lo pasaron? Perfecto. Primera cosa sobre lo que vamos a hacer hoy. Vamos a construir o intentar terminar una aplicación en React que va a intentar pasar por un montonazo de puntos. Quizás no terminemos, quizás sí terminemos. Lo que nos dejaría mucho más contentos a nosotros es que lo que lleguen a terminar lo entiendan. Así que esa va a ser la premisa de todo. Si no llegamos hasta el final, no llegamos al final. Nadie se va a poner triste por eso, sino que al contrario, digamos, vamos a intentar que
ustedes se lleven los conceptos lo más claros posibles, con la mayor práctica posible, siempre teniendo en claro que la teoría ustedes ya la tienen, que está metida en este documento y en otros links que ahora les voy a contar bien qué son y dónde están para aquellas personas que no estén 100% familiarizadas con los enlaces que hay por acá. Lo que vamos a estar haciendo va a ser un pequeño proyecto dentro del cual yo ya les voy a dar un pequeño zip que ustedes se van a bajar y con eso van a empezar, con lo que no vamos a tocar dos cosas. Una va a ser todo lo que sea referido a CSS, no vamos a hacer absolutamente nada de eso, solamente vamos a tener un SAS que tiene unas clases y que si ustedes van a querer que lo que estén haciendo se vea parecido al ejemplo final, pueden ir a mirar el link con el resultado que yo ya se lo subí y mirar, ok, este elemento tiene la clase container. Bueno, si le ponen la clase container les va a hacer ese cosito. Pero si no quieren está bien. De hecho, yo mismo voy a ir haciendo el ejercicio con ustedes y no lo voy a hacer igual o capaz sí. Pero digo, no le vamos a dar pelota a eso. Y todo también lo que tiene que ver con setapear de alguna manera el proyecto, hacer la puesta a punto, crear los archivos iniciales, que se compile React y que todo cuando salves los archivos se refleje. Tampoco es algo que cuando uno está aprendiendo no tiene tanto sentido arrancarlo de cero, así que yo ya se los voy a dar terminado también, ¿ok? Esas dos cosas no vamos a hacer más que mencionarlas. El ejemplito que tenía armado era algo como esto, porque todo lo que dijo Angie era verdad, digamos, Pokémones y todas esas cosas. Y lo que hace esto es mostrar una lista de elementos que se pueden filtrar con unos botoncitos acá, que no se lee muy bien, no importa, ahora lo vamos a ver. Pero por suerte le pedí ayuda a una amiga que es diseñadora y que también maqueta y que lo dejó mucho más lindo y le sacó los Pokémones por si hay alguien que no le gusta los Pokémones y quedó con productos y quedó todo un poco más lindo, ¿sí? Así que puede ser, dale, un poquitito nada más para que se vaya como viendo el texto. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Cuál fue el enfoque? Y esto es súper importante que para mí contárselos, para que no haya falsas expectativas, digamos, con respecto a esto. Yo no me enfoqué en hacer la actividad esta, porque la terminé haciendo yo y al final los chicos nos van a estar dando una mano, pero digamos, lo que están haciendo lo craneé un poco yo. Lo que vamos a hacer no lo pensé como desde la teoría, digamos, no es que dije, ok, para saber React uno tiene que, no sé, aprender qué es JSX, uno tiene que saber lo que son las props. No lo pensé desde ahí. ¿Qué fue lo que tomé yo? Tomé el link al material que tienen las chicas de ADA sobre todo el curso de React, miré punto por punto, como que leí todo eso y siguiendo cada uno de esos pasos armé el ejercicio. ¿Ok? ¿Esto para qué? Porque toda la actividad que nosotros vamos a hacer y las explicaciones que yo le voy a dar están enfocadas en que entendamos el concepto para poder aplicarlo en el ejercicio. ¿Okay? Va a haber un montón de cosas o avanzadas o que capaz no son avanzadas, pero que entran de costadito o que es una pequeña excepción. Esas cosas seguramente no nos vamos a meter. Lo mínimo indispensable que ustedes necesitan entender el concepto para poder realizar la actividad es lo que sí vamos a hacer. ¿Okay? Es por eso que digo, como que no me enfoco en la teoría, porque si no es como que tendríamos que entrar en 50.000 puntos diferentes para poder entender el concepto completamente antes de hacer una actividad. Acá es como, nada, esto funciona así, de esta manera, tiene este porqué y lo vamos a usar para hacer esto que está acá. ¿Okay? Para cuestión de que, de nuevo, desde mi opinión, para cuando uno está aprendiendo es mejor como ir cortito y haciendo un paso a la vez, en lugar de abrirse un montón y después el caso de uso intenta, digamos, también, es muy difícil porque uno tiene muchas cosas en la cabeza, está súper bombardeado o bombardeada y capaz le cuesta ponerlo a punto. ¿Okay? Y una cosa súper importante también que me pasó a mí, o me pasa en general cuando estoy haciendo algo, es que uno no tiene todo el panorama completo en la cabeza de qué implicaría hacer una aplicación que liste unas cosas que vienen desde una URL y que los tire uno abajo del otro y que lo pueda filtrar. Uno no se imagina en la cabeza. A medida que una persona va teniendo mucha más experiencia, sí, ya se imagina, ok, tengo que hacer un request a algún lado, tengo que crear un componente que itere una lista y después tengo que mostrar un componente que dibuje cada uno de esos elementos. A medida que uno va ganando experiencia, ya se va imaginando todas esas cosas en la cabeza, pero a lo primero no. ¿Okay? Entonces es por eso que yo literalmente cada uno de los puntos lo voy a ir haciendo de a uno y después a ustedes les voy a dar el enunciado ahí que le dice crea este componente acá, uní este componente con el otro, agregale esta clase, hace esto.
porque nada, de nuevo, uno no se imagina cuando está aprendiendo cuál es el camino por el cual las cosas tienen que hacerse y eso uno lo gana con la experiencia. Entonces, yo estoy enfocando mucho más esto en que entendamos un concepto y que lo podamos aplicar. ¿Okay? Después, todo lo que uno pueda hacer con eso, a medida que pasa el tiempo, lo va a ir entendiendo y lo va a ir pudiendo aplicar solo o sola. ¿Sí? Necesito un poquito de agua. ¿Qué más me está faltando acá? Bien, algo que lo dije como un poco de otra manera. Yo voy a hacer una pequeña explicación, voy a ir haciendo todo de cero, lo más, entre comillas, rápido y explicativo posible, porque simplemente es como va a ser el ejercicio, pero después ustedes van a tener la teoría escrita en español en ese curso, a nosotros dando vuelta para poder preguntar lo que a ustedes les interese, y la idea es que estén más tiempo en la compu que, digamos, prestando atención acá. ¿Okay? Entonces la idea sería como, bueno, mostrar cómo habría que hacerlo, cuáles son los conceptos que están involucrados, pero que rápidamente vayamos a las compus a intentar hacerlo. ¿Okay? Y si tienen alguna duda, se preguntan. Entonces yo estoy suponiendo de que si hay algo que estoy mencionando que no se entiende, lo que sea, que por favor me pregunten. ¿Okay? O nos pregunten. Y por otra cosa, y por otro lado, importante que le presten atención a las cosas que están acá, independientemente de que vayan más atrás. Si se quieren quedar practicando algún ejemplo que es de los primeros, está todo bien. Ok, avisen a alguno de los chicos, avísenme a mí y vemos cómo hacer otra cosa diferente dentro del mismo proyecto para poder seguir practicando eso o para retomar eso. ¿Ok? Y si no quieren avanzar, está todo bien, están las cosas escritas ahí si algún día lo quieren hacer. ¿Sí? Pero de nuevo, mejor avanzar poco, pero entendiendo, que ir hasta el final y después haber venido y irse a su casa sin poder avanzar o sin tener las cosas claras, porque en definitiva fue como, bueno, me bombardearon la cabeza con información y no entendí. ¿Ok? El link a los apuntes, eso es súper importante, está en el primer tab, bien, el link abierto. Ese es el link de los apuntes, hacerle un toque de zoom si quieres. Que son 17 puntos, probablemente muchas ya lo conozcan, las chicas que están en el curso. Si hay algo, no sé, vamos a hablar por ejemplo de JSX. Ok, yo les di una explicación básica sobre cómo usarlo para el proyecto que necesitamos, pero si quieren saber más o repasar el concepto en el momento, van a ese link y lo leen de nuevo. ¿Okay? O nos preguntan, no importa, pero digo, no se sientan como con la ansiedad de entender todo el tiempo lo que yo estoy hablando porque está todo escrito ahí y literal yo lo leí y armé la actividad con eso. Así que todo lo que yo explico y no explico está todo ahí. Y eso es mucho más importante que lo que termine diciendo yo. ¿Sí? Ahora sí, por fin volver. Les doy, ¿podés abrir el link del proyecto terminado, porfa? Ese es el proyectito terminado, hacele si quieres un poco de zoom. Es el proyecto terminado, tiene un header, un título, estos son unos filtros que si los vas tocando modifica la lista sobre ítems que están activos y no están activos o todos y nada, y hay un cosito que lista las cosas. Y tiene por allá arriba, que es una de las últimas cosas que podríamos hacer, que es como agregarle soporte Dark Mode, que es para entender el último concepto que hay en la lista de ahí. ¿Okay? Porque en Dark Mode todo es más lindo, entonces como lo terminamos metiendo como excusa parece. Este es el proyecto terminado. Si inspeccionan ahí con las Developer Tools, pueden ver cómo está hecho, incluso la parte de React un poco también, pero estaría bueno que no miramos esa parte. Pero nada, esto va a ser lo que vamos a estar trabajando y lo que deberíamos estar construyendo hoy. Volvemos. Presentación. Les doy un zip con el proyecto terminado, porque sí, de nuevo, si lo quieren mirar o si quieren ir haciéndolo y copiando el proyecto como está terminado, nosotros no vamos a ir ya creando el componente como en su versión final, sino que vamos a ir modificándolo a lo largo del tiempo, pero van a poder ir viendo hacia dónde va a ir yendo, si les sirve. Digamos, la verdad no hay nada de, como de adivinanza o nada de que estén rompiendo si quieren ir a mirar la solución, está todo bien. Lo importante de nuevo es que puedan practicarlo y puedan aprenderlo, pero este es el zip más importante, que es el proyectito de cero, que se lo van a bajar y hacen con la consola de npm install y npm start y ya tienen el proyectito levantado como el último tab o el anteúltimo tab. Bien, cuando lo corren lo que van a ver es ese. Van a ver el proyecto así vacío y a partir de acá vamos a arrancar a hacer las cosas. ¿Sí? No sé si faltaba algo más de esto, me parece que no. No, buenísimo. Entonces ahora deberíamos empezar con la parte del workshop. Me voy a sentar, probablemente no me van a ver muy bien. Voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda. Si no se me escucha, avísenme, porque de paso también estoy medio jodido de la voz. ¿Algo para preguntar? ¿Se entendió algo? ¿No? Veo como caras de miedo. Ah, bien.
Una cosa que creo que la mencionaba ahí, pero me olvidé. Yo estoy suponiendo que todas las personas que están acá tienen algún conocimiento base de algunas cosas. Como por ejemplo, qué es una variable, qué es un if, no sé, qué es una cadena de caracteres. No estoy diciendo que ser experto en el tema o ser experta en el tema, pero sí que si les diga, che, queremos una variable que haga tal cosa, efectivamente tipo, lo pueden hacer. ¿Okay? Y de nuevo, no hay problema con que lo pregunten a alguno de los mentores cuando estamos trabajando. Pero, digamos, porque no podemos ir de cero con alguien que nunca programó hacia empezar estas cosas. Si ya tuvieron un poquito de experiencia programando, se dan cuenta que es súper difícil a veces el salto hacia cosas relacionadas con React. Entonces yo estoy suponiendo de que mínimamente algo de experiencia en programación tuvieron. ¿Hay alguien que no haya programado o haya programado muy poco? Como para decir, che, todavía no sé qué es una variable, esas cosas. Bien, por lo menos tenemos 2 personas. Esperen a que termine esta primera parte y veamos como que si se sienten como para poder hacerlo o no, y podemos hacer otra cosa si no, digamos, porque si no, como que quizás no es tan provechoso y nada. Pero no hay problema, o sea, si lo quieren hacer, buenísimo, pero si creen que podemos empezar con otra cosa, ahí tenemos acceso a otros workshops más iniciales para poder empezar y tener una primera experiencia con eso. ¿Sí? Como para que lo puedan aprovechar en algo que realmente les sirva, pero nada, de nuevo, las explicaciones y todo se puede escuchar, está todo bien. Espero que ahí se vea bien. Cualquier cosa avísenme y hago zoom. La verdad es que no tengo preparado tipo puntualmente cómo explicarles o cómo hacerlo, así que puede salir o muy bueno o muy malo. Eso es así. Bien, cuando ustedes descompriman el zip que se van a bajar, a ver si lo tengo por acá. Ustedes se van a bajar un zip como por ejemplo este. Si lo descomprimen, van a tener un pequeño proyectito, no importa los archivos, ahora vamos a ver qué es lo que tiene, pero van a tener este archivo que si lo abren con su editor van a tener algo así. ¿Okay? No importa el editor, yo uso VS Code, si ustedes quieren usar otro, está todo bien, no hay ningún problema. Las 2 cosas que van a tener que hacer con esto va a ser, primero, cuando se lo bajaron, hacer npm install, así. Y esto les va a instalar las dependencias, que ahora no las quiero instalar de nuevo porque va a tardar. Así que instalan las dependencias y después lo otro que hay que hacer es npm start. Con eso, como cualquier proyecto de Node, van a poder arrancar el proyecto. Y en esta URL van a poder ir al navegador a mirar el proyecto como está funcionando ahora. Yo creo que eso ya lo tengo corriendo, que era acá. Lo voy haciendo súper grande. Y esto también. A ver si podemos hacerlo así. Ahí va. Y a ver, déjenme un segundito. Sí, esto. Ahí todos llegan a leer bien. ¿Se lee bien? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. ¿Más grande? ¿Ahí? ¿Se llega a ver bien? Perfecto. ¿Capaz? Sí, porque la luz. No sé si prefieren, no sé cómo se ve mejor, pero si quieren dejar así. ¿Ahí se ve mejor? ¿O se veía mejor con el tema claro? Perfecto, va a quedar así entonces. Ahí tiene un poco más de contraste, ¿se ve mejor? Perfecto, bueno. Sin entrar demasiado en cómo esto está hecho, en particular en lo que es la bibliografía, en los links estos, se usa Create React App y Sass para crear un proyecto que usa React desde cero. ¿Okay? Nada, crear un proyecto de cero no es algo que uno esté haciendo todo el tiempo. Quizás sí, si alguien está empezando y quiere hacer muchos proyectos, pero desde mi humilde opinión, no creo que sea algo en lo que entrar mucho en detalle cuando uno está aprendiendo. Es mejor como agarrar algo que funcione y hacerlo. ¿Okay? Es por eso que yo ya se los doy hecho. En particular yo no usé Create React App porque ya tenía un proyectito vacío hecho que es el que siempre uso para arrancar, así que les estoy dando ese. Y ya simplemente funciona. Y nada,
No hay muchos cuestionamientos que hacer al respecto. Lo único que sí hice es que todo el CSS lo escribió una amiga de cero, pero sí lo hice usando Sass, que es algo que vi que en el curso lo tenían. Pero nada, no íbamos a entrar en detalles de Sass, pero simplemente como para que sepan qué es lo que tiene y no el proyecto. En general, otra cosa que está bueno, pero al mismo tiempo no sé si tiene tanto valor en este momento, es hablar de cómo darle estructura a un proyecto. En general, como que la situación que a mí más me gustó es que leí una vez, que no me acuerdo quién, alguien dijo como, es que poné los archivos como te guste a vos y en el día que te molesten, en el momento en el que te moleste, ahí pensá cómo cambiarlos, ¿ok? Así como no hay tanta bolilla para mí que darle al respecto. Sí, cuando uno empieza a tener muchos archivos, quizás intuitivamente empieza a separar en carpetas, pero para una cuestión de tener un poco más de orden, no se vuelvan locas y locos con ese tema, ¿ok? Lo que les quede bien, mientras les funcione, está bien. ¿Qué es lo que les estoy dando? Hay un montón de carpetitas acá, no le den mucha bola. La que más importa en realidad es source o src, donde va a estar el código que nosotros estamos escribiendo y que va a ir a parar eventualmente al navegador. Dentro de esa carpeta source hay dos subcarpetas. Una es styles.sass, que tiene todo el Sass, ¿cuántos son? 150 líneas literal de Sass, donde están escritas las clases que se usan a lo largo del proyecto. No le vamos a dar mucha bola. Cuando estemos, por ejemplo, haciendo el header, si quieren ir a mirar el proyecto terminado, miran y van a llegar que el header tiene una clase header y se pueden dar idea un poco de cuáles son los estilos que le pone, de cuáles son los estilos que le está poniendo, pero de nuevo, no es necesario que le pongan justo esa clase, nada, lo importante es avanzar con las cosas de React y no tanto cómo se ven. Y por otro lado, este es nuestro punto de partida, que es un pequeño archivito donde estamos montando la aplicación de React, ¿ok? Esto es lo mínimo indispensable para poder hacer que algo se vea con React. Y después, desde acá, el HTML no tiene nada particular, solamente una fuente a Google Fonts, el import del archivo de Sass y el import, en realidad el tag script hacia este componente, este archivo que está montando la aplicación de React y que está haciendo que el texto aparezca acá en pantalla, ¿sí? Si todo está bien, lo que debería pasar es cada vez que salven el archivo, como ahora, el navegador se refresca solo. Si no, vayan a fijarse donde tienen corriendo el proyecto que capaz hay un error en el comando start y necesitan pararlo y correrlo de nuevo. Pero si les pasa, seguramente se van a dar cuenta y nos pueden preguntar. Hola, Lisandro. Bien. Creo que esto es lo mínimo. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sé que igual no entramos en ningún tema técnico todavía, pero capaz querían preguntar algo. Bien. Sí, se necesita un poquito más grande. Bueno, no sé, yo soy medio chicato. Creo que ahí un poco mejor está. De nuevo, esto es lo mínimo lo que necesitamos para poder tener una aplicación de React. ¿Qué estamos haciendo? Importando React DOM, que son las dos librerías que vamos a necesitar. No voy a entrar mucho en detalle sobre por qué están separadas y qué hace cada una. Eso después lo pueden investigar un poco. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar usar esta librería React DOM. Vamos a hablar un cachito más adelante sobre imports. Pero vamos a usar la librería de React DOM, ejecutar el método render y eso recibe dos cosas. Una es un componente de React, que en definitiva va a ser desde este carácter hasta este carácter, que es lo que se está dibujando en la pantalla, que en este caso es este poquito. Y por otro lado, un elemento del DOM, que lo estamos agarrando acá en este momento con document getElementById. Entonces lo que va a hacer este React DOM va a agarrar este elemento del HTML y va a generar todo lo que necesite para mostrar ese HTML y lo va a poner dentro de este elemento. ¿Okay? Eso es lo mínimo. Nosotros vamos a empezar desde acá y a construir componentes y hacer esto muchísimo más grande, pero digamos como donde empieza todo es en este punto. ¿Sí? Y ahora sí. Vamos a ir viendo qué tenemos por acá.
Estos yo se los digo a ustedes, pero es mi propio machete también para ir viendo qué podemos hacer. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar, para poder aprender, lo primero que vamos a aprender que es cómo hacer un componente funcional, un componente de función, que es, vamos a tomar todo este HTML, vamos a crear un componente, lo vamos a poner en un módulo, vamos a exportar el componente desde ese módulo y lo vamos a usar desde acá. Y que todo se siga viendo exactamente igual. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, para hacer esto, que va a ser nuestro header, por ahora, voy a crear una carpeta dentro de Components, que se llama header. Adentro vamos a crear un archivo que se llama header.jsx y esto que teníamos acá lo vamos a llevar hacia el archivo header.jsx. Esto obviamente no va a funcionar así, tiene un montón de errores, vamos a intentar ir corrigiendo estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un componente, nuestro primer componente de React. Este componente de React va a ser una función. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es tomar algo de información si fuera necesario, en este caso para empezar no, pero va a ser una función que se va a ejecutar y va a devolver un pedazo de UI, un pedazo de interfaz, que en este caso va a ser esto que tenemos acá. ¿Okay? ¿Cómo se crea esto? Vamos a hacerlo así y vamos a empezar a explicar lentamente. Primero va a ser todos los componentes que nosotros creemos de React van a empezar con mayúscula. ¿Por qué? Para que él los pueda diferenciar de tags que ya existen en HTML. Por ejemplo, cuando uno escribe H1, hace H1 y lo escribe así. Pero para que React se dé cuenta de que nosotros, por ejemplo, creamos un tag H1, la manera en la cual lo vamos a hacer va a ser escribirlo así. ¿Okay? Entonces, de esta manera, la regla acá es que todos los componentes que ustedes creen tienen que empezar con mayúscula. Entonces, en nuestro caso, este componente se va a llamar header. ¿Sí? Nuestro componente puede recibir parámetros o props, que lo vamos a ver en un cachito más adelante. En este momento no recibe parámetros, por lo cual va a ser una función vacía. De nuevo, esta es una arrow function, pero podría ser una function como normal, no importa en este momento la distinción. Y lo que tiene que hacer esta función para poder ser definitivamente un componente es que devuelva algo de HTML. A ver si lo podemos dejar así. Creo que ahí no hay más nada que arreglarle. Es que devuelva algo de HTML. Entonces lo que va a pasar es que cuando digamos que nuestro componente se dibuje, este componente header, lo que va a pasar es que se debería dibujar esto. Hay algunos errores acá y es que para todo archivo JSX que esté devolviendo o usando algo que tenga que ver con JSX, que es este pseudo HTML que estamos escribiendo acá, requiere que tengamos importado React. ¿Okay? Entonces esto mandatoriamente, ya de por sí de cómo configurar el proyecto, los va a putear y les va a decir, che, necesita que Scope esté que React esté en el scope del archivo. Cosa importante sobre estos errores, muchas veces no se entienden. Presten atención a esta parte, esto es algo googleable, si lo googlean van a llegar a la descripción de por qué está fallando y por qué les está diciendo que no funciona. ¿Okay? Y ahí van a saber cómo arreglarlo. O bien nos preguntan, pero por si les pasa en un contexto que no es acá. Entonces, con esto acá tenemos creado nuestro primer componente de React. Hagamos de cuenta que esto todavía no existe, pero este es nuestro primer componente. Entonces ahora la parte que deberíamos ver es, nosotros creamos un archivo que se llama header JSX, que adentro tiene un componente de React que si yo lo usara, debería dibujar esta parte. Ahora lo que nos está faltando es los módulos en JavaScript, estos archivos en JavaScript, nosotros los podemos usar para encapsular y a la vez exportar o importar cosas que están en otros módulos. ¿Okay? Esa es la manera en la cual los archivos los podemos relacionar. Y por medio de una aplicación como Create React App o Parcel, podemos hacer que eso se entienda, digamos, y que podamos importar y exportar componentes de un lado hacia otro y poder usarlos. ¿Okay? Es por eso que es súper importante que entendamos y que manejemos bien la sintaxis esta de import y export.
¿Ok? ¿Qué va a ser lo que vamos a hacer? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir, a partir de un archivo que tenemos nosotros, hacer que algo, o que puede ser una cosa o muchas cosas, disponibilizarlas, exportarlas, para que otro archivo las pueda importar y usarlas. ¿Okay? Es eso simplemente el concepto. Pero explícitamente nosotros tenemos que decir qué es lo que el archivo está exportando. ¿Okay? Hay dos maneras de poder exportar cosas. Una es la manera default, o otra es la manera, no sé cómo llamarla, nombrada, ¿está bien? Diríamos. La manera nombrada, que es exportar un objeto que adentro puede tener muchas cosas. ¿Okay? Vamos a arrancar con esto, eventualmente vamos a llegar, me parece, a hacer algo nombrado, pero en este momento no tiene mucho sentido. Entonces, esto es como la estructura básica de cómo poder crear un componente. Importo React, escribo mi componente que hace algo, en este caso dibuja solamente este pedacito de interfaz, y exporto de manera default mi componente. ¿Sí? Que esto se hace export espacio default espacio nombre de mi componente. ¿Sí? Entonces ahora la otra parte que me falta es poder importar ese componente de header que ya creamos y poder pasárselo a React para que React lo pueda dibujar. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual vamos a hacer esto va a ser escribiendo import header from, y acá vamos a usar esta sintaxis y acá vamos a usar esta sintaxis. Y con esto la aplicación debería estar funcionando de nuevo. Vamos a cambiar el componente de header un cachito para ver que efectivamente esté funcionando. Efectivamente está funcionando. ¿Okay? Vamos a volver hacia atrás y vamos a ver qué fue lo que hicimos. Desde este lado creo que no hay más nada que explicar. Creamos el componente y lo exportamos. Y después, como esto es como lo que estuvimos exportando desde este módulo, como default es el componente que se llama header, desde el archivo del cual yo quiero consumir ese componente, quiero usar ese componente, voy a hacer un import, darle un nombre desde tal archivo. La sintaxis esta es muy parecida a la sintaxis que usamos, por ejemplo, en la consola para referirnos a dónde están los directorios de los archivos. ¿Okay? Yo puntualmente estoy parado en este archivo index, con punto barra estoy diciendo, bueno, importame el archivo que está desde donde estoy parado, entrando a la carpeta header, el archivo que se llama header. ¿Okay? Es esa la sintaxis particular. No sé si tiene un nombre particular, pero digamos, esta es una URL que se dice relativa hacia donde está este componente. Si yo estoy importando algo que está acá donde está el archivo HTML, esta URL probablemente sea diferente. Este path, no URL. Este path seguramente sea diferente. ¿Por qué? Porque tengo que entrar a otra carpeta diferente y etc. ¿Okay? Lo importante acá es recordar siempre que uno quiere importar los archivos, al menos que hagan algo para cambiarlo. Ustedes siempre van a estar importando los archivos desde donde ustedes están parados. Entonces, parado en este archivo index, donde estoy parado, adentro de la carpeta header, el archivo que se llama header.js. Header. No es necesario ponerle la extensión al archivo. ¿Sí? ¿Qué cosas más para mencionar? Nada. Y después, de nuevo, cómo usar ese componente que acabo de importar como si estaría escribiendo HTML. Que esto en realidad es JSX y ahora vamos a hablar un cachito de eso. Pero el componente que yo importé lo puedo escribir en esta pseudo notación de HTML, que encima se ve rara porque está como autocerrada, como si fuera el tag de image, por ejemplo. Esto debería verse, no, así no. Así. Digamos, esto debería ser como un tag con apertura y cierre, como la mayoría de los tags de HTML, pero algunos tags, como por ejemplo el de imagen, es solamente IMG y es autocontenido. No tiene contenido, no tiene nada dentro. Y entonces en este caso el editor como que lo hace como si fuera una sola cosa. Pero es lo mismo. Entonces, con esto, la primera parte de la actividad ya la podríamos ir haciendo. Vamos a seguir de largo hacia 2 puntos más y después vamos a empezar, que va a ser agarrar el proyecto como lo teníamos, con el HTML este que estaba en index.js, componentizarlo hacia un componente header, importarlo y usarlo y que se vea, como acabamos de hacer. Esa es la primera actividad. ¿Sí?
Bien, cosa importante que me acabo de olvidar. Simplemente para que lo sepan, después más adelante nos va a pasar que nos vamos a topar con eso. Un componente de React puede devolver una de tres cosas, si es que no me estoy olvidando de ninguna. Una es un elemento, como es este de acá, un elemento del div que adentro tiene elementos, pero digamos termina siendo un simple nodo de HTML. Puede devolver muchos nodos juntos, todos en una misma sentencia, o puede devolver vacío, que quiere decir que ese componente no dibuja nada, y también está bien. Hay casos donde vamos a necesitar que capaz algún componente no dibuja nada. ¿Ok? Esas son tres cosas como para tener en cuenta. Pero nada que en este momento nos solucione mucho la vida. Bien, acá ¿por qué no se quejó esto? Ah, porque no está recibiendo nada. Bueno, después más adelante vamos a hablar de prop types y cuando hablemos de props, pero ahora creí que lo iba a necesitar, por eso lo anoté ahí. Import y export, ya hablamos recién de que la actividad acá va a ser componentizar ese header y llevarlo hacia el otro lado. Y charlemos un cachito de JSX y después vamos a dejar un tiempo para que ya puedan ir comiendo y poniendo las manos en la masa en esta primera parte y después sí arrancamos un poco más duro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Bien, explicar un cachito sobre JSX. Seguramente ya hicieron cosas con HTML, con CSS, probablemente antes de empezar con esto. Si no, es como que están yendo wow, muy rápido. Está bueno igual, pero están yendo demasiado rápido. Esto de acá es casi como un HTML. Se ve como un HTML, pero no es HTML. Al contrario, es muy diferente a HTML. No porque no lo parezca visualmente, sino porque posta no lo es, digamos, por abajo. Esto es una sintaxis que, si no me equivoco, no está chequeada esta información, pero me parece que cuando apenas sale React, esto no existía. Uno no escribía los componentes así. Los escribía medio de otra manera un poco más. Ok. Pero también es de otra forma. Ok, sí. Me acuerdo que en algún momento había un debate en donde decían, che, esto es horrible. Estamos metiendo HTML dentro de JavaScript. ¿Por qué directamente como no lo pones en el HTML y haces algo para poder modificarlo? ¿Okay? Esto puntualmente a lo primero no existía o había un gran debate y hubo mucha controversia, digamos, entre las personas que hacían React, que hacían web, sobre si esto estaba bueno o no. Eventualmente el tiempo llevó la discusión a que este es the way to go, digamos. Esta es la aposta, esto es cómo se hace. Porque la otra manera en la que podías escribir un componente es mucho más tediosa, hay que escribir mucho más cómodo, mucho más código, pero era mucho más javascriptosa, digamos. Esto es como mucho más HTMLosa y está mucho más simple para muchas cosas. Porque en definitiva, no se olviden que lo que estamos haciendo es usar React para declarativamente escribir una interfaz. Entonces, en realidad, había una indirección muy difícil entre la cual uno está creando un objeto. No les voy a mostrar cómo es que se hacía antes, pero uno como crear un objeto que tenía una propiedad título, que se hacía con esto, con lo otro, que era como crear objetos, literal, y duros, que después se terminaban transformando en HTML. Entonces, crearon alguna especie de sintaxis particular que es esta, entre la cual después un paso de compilación agarra esto y termina generando esos objetos feos que son los que el navegador después termina usando, ¿sí? No importa demasiado esto, pero lo que sí quiero que se queden es que esto no es HTML, digamos, es JSX, que es como una extensión de JavaScript que sí o sí la tienen que escribir en archivos que se llaman .jsx, ¿sí? Bien, consideraciones de esto, necesito leer para no olvidarme. Digamos, todo el HTML que ustedes saben escribir lo pueden usar de la misma manera que ustedes lo usan. Al contrario, con JSX tienen muchas más cosas que pueden hacer que con HTML no. Y esa es la gracia de que esto esté metido en un lenguaje de programación. Porque vamos a poder hacer, digamos, cálculos, iteraciones y demás que con HTML no se puede. Tenemos que repetir. Si nosotros queremos hacer en HTML, maquetar esa lista de ahí, tenemos que duplicar, hacer tipo 10 elementos y que si cambias la clase en una tenés que ir a cambiarlo con todos. Acá lo que vamos a poder hacer, gracias a un lenguaje de programación, va a ser tener una colección de los ítems y a partir de la colección de 10 ítems, dibujar como un solo elemento JSX que se repite 10 veces.
¿ok? Entonces, el cambio que nosotros hagamos en esta clase se va a ver reflejado instantáneamente en los 10 elementos requeridos para eso y no andar modificando 10 veces las cosas. Eso como una ventaja de tener no React, sino un framework en JavaScript que se encargue de resolver estas cosas. La única diferencia, hay muchas, pero la única diferencia o la más notable que nos va a servir ahora es que class no se escribe class. ¿Por qué? Porque class es una palabra reservada de JavaScript. Hay palabras que no se pueden usar. Uno no puede nombrar una variable const, por ejemplo. No se puede llamar const porque es una palabra que tiene JavaScript. En el caso de class, como existen las clases en JavaScript, esta palabra no se puede usar, por ende le pusieron class name. Y es súper molesto de aprender a usarlo en un primer momento porque uno se confunde. ¿Qué haces acá? Uno se confunde mucho el primer momento hasta que se da cuenta. ¿Qué cosas hay por acá? Bien, una cosita que podemos hacer para que sea lo último y después terminar y que se empiecen a bajar el proyecto y que empiecen a hacer esto es hablar de que en JSX yo puedo hacer un mix de las dos cosas y este es un momento donde en general cuando uno no lo sabía es como que te estalla un poco la cabeza. Es que podés mezclar de alguna manera sintaxis de HTML con sintaxis de programación y hacer cosas de programación. Como por ejemplo iterar. Como por ejemplo agarrar un array y hacer un map que devuelva más JSX. Digamos que son cosas que en este momento capaz no las pueden visualizar en la cabeza, pero son cosas que con JavaScript seguramente saben hacer. Saben hacer un for, saben iterar y pueden hacer que ese for o que ese map devuelva nuevos componentes y desde un mismo lugar vamos a poder mezclar esas dos cosas. ¿Okay? Eso es particularmente difícil a veces de agarrarle la mano, por eso es que vamos a hacer una actividad para poder agarrarle la mano a esa cuestión. ¿Qué es lo importante para saber? Es que existe, o mejor dicho, usando llaves, yo cambio, esto es tipo súper loco, ahora como siempre explicarlo de nuevo, caer en la cuenta de que uno ya lo sabe, es tipo súper difícil de explicarlo, pero con llaves uno cambia, switchea, cambia hacia contexto JavaScript. ¿Okay? Entonces, todo lo que yo escriba dentro de las llaves tiene que ser una sentencia de JavaScript que devuelva un valor. Tiene que ser una sentencia válida de JavaScript y que devuelva un valor. Y eso lo puede usar para meter código de alguna manera o meter lógica o meter lo que sea dentro y adentro. Siempre es como si dijera, bueno, en este momento estoy escribiendo HTML, acá dentro estoy escribiendo JavaScript, que debería devolver HTML, pero voy a usar un lenguaje de programación. Es tipo súper loco, pero habilita cosas muy copadas. Entonces, una cosa, por ejemplo, que puedo hacer es, me creo una variable que se llama título y que dice asadito.js y dentro de las llaves, como me fui al contexto de JavaScript, de alguna manera tengo acceso a lo que tengo por acá. Entonces podría dibujar o poner el valor de la variable título que tengo en ese caso. ¿Okay? No sé si alguna vez ya lo habían visto. Esto probablemente sí, si ya hicieron algún ejemplo, pero lo importante acá es de entender es que uno viene escribiendo este pseudo HTML y en algún momento dice, ok, necesito el valor de una variable, o necesito iterar, o necesito escribir un condicional, que más adelante vamos a practicar algo de eso. Necesito escribir un condicional, necesito usar JavaScript de alguna manera. Bueno, por medio de las llaves uno tiene acceso a las variables y al entorno de cosas que tiene disponible en JavaScript. ¿Okay? Entonces con esto, si esto está bien, acá debería haber mi asadito.js y para que ponemos una carita, un emoji y ahí se debería ver la carita del emoji. ¿Sí? Perfecto. Bien, una cosa súper importante y es que lo dije al pasar, pero no necesariamente todos estamos al tanto con lo mismo. Yo mencioné que lo que se puede poner acá son sentencias que tienen que devolver un valor, ¿ok? Porque recuerden que siempre estamos dibujando interfaz, estamos programando una interfaz, entonces todo lo que yo ponga acá
necesito que devuelva algo para mostrarse. ¿Okay? De nuevo, como decía antes de los componentes, esta sentencia que está escrita acá tiene que devolver un elemento de JSX, un nodo de DOM, tiene que devolver muchos elementos o puede devolver vacíos, pero en definitiva es devolver algo. ¿Okay? Tiene que hacer algo. ¿Okay? Y hay particularmente sentencias, expresiones, líneas de código que no devuelven nada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el momento en el que yo le dije, che, con llaves yo me voy al contexto de JavaScript, una cosa que yo no puedo hacer, o en definitiva puedo, pero va a dar un error, es hacer esto, por ejemplo. Esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no devuelve un valor. Seguramente les pasó esto en algún momento. Si ustedes vienen a la consola y escriben un console log, bueno, este justo no, pero si vienen y hacen esto, ven que esto emite el console log, pero después devuelve un undefined. ¿Okay? Eso es porque la línea de código que el navegador acaba de ejecutar no devolvió nada. ¿Okay? Esta es como, diría que no es una sentencia válida para usar en JSX. ¿Por qué? Porque no es una expresión que devuelva nada. Si yo tengo, por ejemplo, el string hola, esto ven ahí abajo que ya lo está ejecutando, escribir eso, ejecutar esa línea de código, devuelve el string hola, es el string hola y devuelve algo. ¿Okay? Entonces eso es válido. Es por eso que si yo uso la variable acá adentro, usar la variable devuelve lo que tiene el contenido. Entonces termina siendo algo que devuelve esto. ¿Qué cosas, por ejemplo, de nuevo lo mismo, porque seguramente se lo van a preguntar, qué cosas serían válidas, qué cosas no serían válidas? Por ejemplo, hacer un if. Hacer un if es algo que no devuelve algo. ¿Okay? Yo puedo hacer que dentro del if como que se ejecute algo, pero no, la sentencia cuando se ejecuta el if es como el console log, devuelve undefined. Yo puedo hacer algo adentro, pero el if no devuelve nada. Bueno, acá es lo mismo. Yo necesito usar cosas que devuelvan. Necesito escribir sentencias de JavaScript válidas que devuelvan contenido. Y yo eso con un if no lo puedo hacer. Por eso existe el famoso ternario, que seguramente lo vieron, que es el signo de pregunta. Yo puedo poner una variable, signo de pregunta, hace esto o lo otro. Bueno, esa es una expresión que sí es de una línea y que sirve para justamente hacer eso. Yo ejecuto esa línea, tengo una condición, pero devuelvo o uno o lo otro. Pero en ese caso estoy devolviendo algo, estoy haciendo algo, que es lo que importa. Y eso sí es válido. De igual manera, si hacen algo de eso y está mal, el setup los va a putear mucho y se van a dar cuenta de que hay algo raro y van a de alguna manera poder figurar cómo poder resolverlo. ¿Sí? Podrías, depende qué tan chico o qué tan grande sea, digamos. Podrías separar a su vez esto en otros componentes más chicos o poder tener siempre las variables arriba. Podrías hacer literalmente lo que quisieras. No hay ningún problema con eso. ¿Hay algo que me esté faltando de esto o ya podemos clonar el proyecto y empezar a trabajar con algo? Bien, dos pequeñas cositas más chiquititas. Una es que esto mismo que yo, por ejemplo, acá estoy usando una variable, podría también a su vez ser otro componente. No sé, hola mundo. Estoy metiendo un H1 dentro de un H1, esto es muy feo. No me hagan caso. Estoy nervioso. Hola mundo. ¿Ok? No importa cuál sea el valor de la variable podría ser un número, podría ser una cadena de caracteres, podría ser cualquier cosa, incluso un componente mismo. ¿Ok? No tiene que ver con JavaScript en particular, digamos. Lo que yo le estoy metiendo a esta variable, en este caso es un componente de React, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que después desde JSX, si yo me olvido de usar esto, lo que voy a tener es, no estoy usando la variable título, de hecho ven, como que acá les dice, che, la variable de título está definida, pero nadie la está usando. ¿Okay? Porque yo acá literalmente no la estoy usando, estoy escribiendo el HTML, un texto que dice título, nada más. Si yo quiero usar el valor de esa variable, voy a tener que cambiar al contexto de JSX, al contexto de JavaScript, para poder utilizar ese valor. ¿Ok? Entonces, sin resumir, pero de alguna manera resumiendo un poco, la primera parte de esto va a ser que a partir del link
se bajen si quieren el terminado, pero más importante, el proyecto para arrancar, que lo descompriman, que entren con la terminal a esa carpeta, que hagan npm install y después de eso npm start. Eso les va a levantar el proyecto casi vacío como lo teníamos al principio. Y que después vayan siguiendo esta columna que dice ejercicio, que probablemente está escrito medio raro, no importa, pero debería servirles un poco de guía para hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros acá. ¿Okay? La idea sería que le agarren un poco la mano, que lo terminemos, que de mientras almorcemos, y que después de eso ya nos vamos a poner con temas un poquitito más complicados y vamos a ir intentando avanzar con eso. ¿Sí? Bueno, hagamos un corte acá.